Bueno, Mucha mezquindad. sí, señor. Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos aquí en Fusagasugá Noticias Periódico Digital, una vez más, en tiempo real, en Facebook. Buenos días, buenas tardes para quienes en diferido nos van a ver en Facebook y en YouTube. Nuestros canales de las diferentes plataformas digitales. Estamos en Spotify, estamos en Twitter, en Instagram. Las noticias en www.fusagasuganoticias.com. Doctor Víctor Velázquez Reyes, qué grato contar con usted esta noche. Muchas gracias y muy buenas noches, Alejandro, y a toda la audiencia. El doctor Velázquez Reyes, abogado constitucionalista, ex senador de la República, ex directivo del Partido Conservador Colombiano. Doctor Víctor, ¿está militando en algún partido político ahora o está apartado? Estoy un poco en receso. Estoy esperando, habíamos pedido la personería de la Unión Cristiana nuevamente, Sí, en señor. base al acuerdo de La Habana. Inexplicablemente fue negada, aunque hubo dos ponencias favorables. No entiendo por qué la han negado. Y en este momento hemos entrado en diálogos con el Partido de los Comunes, porque ellos, basados en la verdad, reparación y no repetición, los senadores, los congresistas Julián Gallo y el representante de la Cámara de apellido Carreño, Santiago Carreño me parece que es que llama, hemos hecho una primera reunión donde ellos han ofrecido excusas al pueblo cristiano evangélico. Hemos hecho una primera reunión y estamos trabajando sobre el particular para ellos reconociendo que en la fatídica participación de algunos miembros de esa agrupación tomaron represalias contra algunos pastores y miembros de nuestras congregaciones religiosas y miembros de la Unión Cristiana. Entonces aspiramos a llevar eso a la JEP y nuevamente al Consejo Nacional Electoral para que se pronuncien sobre el reconocimiento que hace en el Partido de los Comunes de lo que participaron cuando eran miembros de la FARC, como el secuestro del pastor Enrique Gómez, que fue senador nuestro, como la desaparición y muerte de Adelmo Chávez en el Caquetá y otros miembros de la Unión Cristiana y concejales nuestros en otros municipios del país. Entonces, con eso aspiramos a tener nuevamente una petición ante el Consejo Nacional Electoral para que se reconozca como tal. Nos alegra mucho esa gestión, doctor Velázquez. Doctor Víctor, mire, nos ponemos en contexto de nuevo con el tema de la política dentro de la Iglesia Evangélica tras conocer el borrador de lo que sería una reforma tributaria, una nueva reforma tributaria. Ya se cayó una en el periodo anterior que busca el gobierno del cambio, en donde hay un tema que le compete a usted como defensor de las confesiones religiosas diferentes a la católica y también la católica. Sí. Impuestos tributarios sobre ofrendas, sobre diezmos. El gobierno quiere poner a tributar todas las confesiones religiosas en Colombia. Dicen que hay una plata importante para el erario público. Bueno, la verdad es que el gobierno de Petro, y Petro, pues que al fin y al cabo no es creyente, ha pretendido en varias oportunidades establecer gravámenes a las iglesias, a los lugares de culto. Este proyecto es inconstitucional y es violatorio de acuerdos internacionales. El gobierno colombiano celebró un convenio de derecho público de carácter internacional con la Iglesia Católica, que se denomina el concordato entre el Estado Vaticano y el Estado colombiano. Eso fue llevado posteriormente, se convirtió
en una ley de la República bajo el gobierno del doctor Alfonso López Miquelsen. Ese concordato con la Iglesia Católica fue demandado precisamente por mí y por el doctor Israel Morales Portela, que en paz descanse. Es el padre de Vivian Morales Hoyo, la que fue fiscal y senadora por la Iglesia Cristiana Evangélica. Entonces, ese proyecto no puede convertirse en ley de la República porque atentaría contra un tratado internacional y violaría también la constitución política desde ese punto de vista y además por el principio de igualdad también sería inconstitucional porque la demanda mía que fue resuelta por la Corte Constitucional en 1992 a través de la sentencia C027 y estableció que por el principio de igualdad las demás iglesias no podían ser consideradas como de objeto impositivo. Y así, en ese orden de ideas, este proyecto es inconstitucional, total que no vale la pena que sigan quemando neuronas para tratar de grabar la predicación del Evangelio. Total que yo personalmente estoy esperando sencillamente que se convierta en realidad ese proyecto que se ha presentado para ser parte en el Congreso de la República y estar atento a, incluso habría un par de delitos allí, porque sería desconocer abiertamente la Constitución y la ley, habría un prevaricato y yo estaría en capacidad de denunciar penalmente al presidente, si es necesario, o al ministro de Hacienda o a quien lo presente al Congreso. Sí, señor. ¿Sigue usted con esa bandera, ese remoquete que le puso hace muchos años la revista Semanas, el Tumbadecretos, cuando logró algo así como el Concordato Evangélico? Sí, bueno, es así, eso llevó precisamente, esa demanda llevó a que se estableciera el principio de igualdad, lo que permitió precisamente que se firmara el primer convenio, el Convenio de Derecho Público número 1, entre el Estado colombiano y 12 denominaciones evangélicas en el país, que debe ser extendido a las demás iglesias que tienen personalidad jurídica especial otorgada por el Ministerio del Interior. ¿Cierto? Sí, porque hay con nosotros 3 clases de iglesias cristianas evangélicas, las del Concordato, las de personalidad jurídica especial y esa otra figura un poco non santa de personalidades jurídicas extendidas. Sí, esas 3 tipos de iglesias, pero la verdad es que se cobijaría por el principio de igualdad y no pueden ser tocadas ni grabadas. Este es un gobierno que ha pretendido desconocer la ley, desconoce incluso, ha pretendido desconocer algunas sentencias de los tribunales, pero si es necesario llevar esto hasta sus últimas consecuencias se llevarían, porque aquí habría un fraude a las sentencias de la Corte, o sea, a resoluciones judiciales, y habría un claro desconocimiento de la ley. Entonces, serían objeto del presidente de un denuncio ante la Comisión de Acusaciones y al ministro de Hacienda, que me imagino que es el que lo va a presentar ante la Sala Penal de la Corte. ¿Y los congresistas que voten de manera positiva? Pues también incurrirían en ese delito, pero no creo que se atrevan a llevarlo hasta allá, porque estaría en una clara desconocimiento de la sentencia de la Corte y del Convenio de Derecho Público número 1, tanto también del concordato con la Iglesia Católica. Sí. Doctor Víctor Velázquez Reyes, usted estuvo en el Congreso de la República, intentó mantenerse y fue difícil, no se logró el objetivo, y después de ello vino la conformación de un partido, Colombia Justa y Libres, y hoy hay una congresista en el Senado de la República que nos representa.
por ese movimiento político que en una alianza con el grupo Mira logró mantener la personalidad jurídica. Pero nos da vergüenza, nos da pena a muchos. Soy uno de los que me retiré públicamente de ese movimiento porque lo ayudé a fundar. El hecho de que uno de sus directivos, el señor Ricardo Arias Mora, que fue presidente del Fondo Nacional del Ahorro en el segundo gobierno del señor Juan Manuel Santos Calderón, pues termine en la cárcel, juzgado por un presunto hecho de corrupción. Me parece penoso para la Iglesia Evangélica de Colombia. Bueno, más que para la iglesia, sería para él, pero tengo entendido que él interpuso los recursos de ley sobre el particular y pues por la presunción de inocencia no se puede decir nada todavía por cuanto precisamente fue absuelto por unos delitos, condenado por otro, y ese otro precisamente fue el que él recurrió. Entre otras cosas, está bastante deteriorado en la salud. Ojalá que se pueda recuperar de la salud, porque fue tal vez el mejor funcionario que ha tenido el Fondo Nacional del Ahorro, porque en la dirección de él, en la gerencia de él, en ese fondo, el fondo despegó y llegó a ocupar niveles en comparación con la banca general privada fue uno de los mejores, si se puede llamar bancos como tal. Él llevó a su máximo nivel ese Fondo Nacional del Ahorro. Es decir, perdóneme, ¿es una persecución política? Podría ser de pronto, porque pues estamos precisamente ante un Estado que a los funcionarios honestos se persiguen, y da el caso del presidente Uribe, que han tratado de montarle por todas partes y no han podido, y ahora el caso de Ricardo Arias Mora, pero él interpuso un recurso de apelación porque él considera que lo absuelven por los hechos más graves y lo estarían condenando por un hecho de menor entidad. Y él dice que, pues, quien podía lo más, podía lo menos. Si hubo para absorberlo por lo más grave, aparentemente, pues no se entiende por qué es el caso que lo condenen por una tontería. Pero él interpuso los recursos y será la justicia colombiana. Sí, quien se proceda, eso va a resolverse porque me imagino que irá con los recursos de apelación, irá con los recursos extraordinarios de casación. Total que falta mucha tela, mucho tiempo todavía porque eso se resuelva. Es decir, desde su perspectiva jurídica... podría dar lugar para una revocatoria de la sentencia. Partiendo dentro del marco del debido proceso, la presunción de inocencia es un fallo más político que jurídico. Pues podría determinarse porque, pues la verdad es que hay fiscales que se politizan, ¿cierto? Y entonces es el caso, por ejemplo, han ido inocentes, han sido condenados. El caso de Andrés Felipe Arias, que vino a defenderlo al Congreso Navarro Wolf, lo defendió. Yo lo conozco personalmente y fue condenado injustamente, única y exclusivamente por ser amigo de Álvaro Uribe Vélez. El que sí era culpable y fue condenado y pues fue el viceministro. ¿Por qué digo que fue condenado injustamente Andrés Felipe? Porque es que Andrés Felipe no participó en ninguna de las juntas donde hubo las adjudicaciones de esos préstamos. ¿Por qué? Porque es que esa junta estaba conformada por profesores, en su mayoría de la Universidad Nacional, de un lado, y otra por funcionarios de Cundinamarca. Entonces, el ministro no tuvo
el ministro Andrés Felipe no tuvo nada que ver en esas adjudicaciones de esos autopréstamos, que entre otras cosas eran préstamos no reembolsables. Así era el título de esa ley. Agroingreso seguro. Sí, de agroingreso seguro, sí, señor. Doctor Víctor Velázquez Reyes, uno se pregunta cuando es un ciudadano de a pie y confiesa ser seguidor de Jesucristo, ¿cómo es posible que una candidatura a la presidencia del pastor John Milton Rodríguez no haya logrado la trascendencia suficiente? ¿Por qué no se le crea ese tipo de candidatos? ¿Qué le faltaba al señor Rodríguez después de haber pasado por el Congreso de la República? ¿Lo hizo mal, lo hizo regular, lo hizo bien? Personalmente creo que hay llamados y esos llamados no se pueden mezclar. Ese Congreso, la verdad es que en nada ayudó a la defensa de la iglesia. Más bien se prestó para que se tergiversara el concepto de familia. Él aparece allí en uno de esos proyectos vinculado con el Partido Verde, en donde le cambiaban un poco el concepto de familia, el tradicional de la familia, que es el que se compone por un hombre y una mujer. Entonces aquí modificaban el concepto de familia. Él había firmado un documento con los del Partido Verde y cuando ya se fue a cristalizar, entonces varias personas hicimos comentarios y él rompió ese vínculo con los verdes lo acusaron de no mantener la palabra y por supuesto que eso influyó en mucho. Ahora bien, la verdad es que nosotros los creyentes debemos votar primero con dos características. Primero, debemos tener identidad propia y sentido de pertenencia. Es decir, debemos defender los valores y principios que como cristianos tenemos. No podemos jugar en dos aguas, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues debemos ser manifiestamente sinceros con lo que decimos profesar. Por eso son las dos características, identidad propia y sentido de pertenencia. Eso lleva a que en ese orden de ideas haya candidatos que no se ganan el fervor popular y en este caso pues no había razón para mantener esa candidatura. Fue más una candidatura de orgullo propio que de convicción. Entonces, pues las cosas, la palabra se cumple, por los frutos les conoceréis, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues mire cómo tenemos esas candidaturas sin ninguna base jurídica, sin ninguna base fáctica, sin respaldo popular, pues disgrega mucho el voto. Esa candidatura no creo que haya sacado 2.000 votos y sin embargo se llevó unos votos que dispersaron a los electores y precisamente se cumple también la palabra que cuando los justos gobiernan el pueblo se alegra y que cuando el que manda es un inconverso, un impío, un malvado, pues el pueblo gime. Mire cómo estamos en este momento en el Caquetá, mire cómo estamos en el Cauca y mire cómo estamos a nivel internacional en donde precisamente por una calentura del presidente de la República a las 3 de la mañana, pues estuvimos a punto de acabar con el comercio y nuestras exportaciones y hubo que llamar precisamente a uno de los personajes que más detesta el presidente actual, que es precisamente al mejor presidente que ha tenido, a uno de los dos mejores presidentes que ha tenido este país, que es precisamente Álvaro Uribe Vélez, y tuvo que ser llamado para que ayudara a apaciguar con las amistades que él tiene en los Estados Unidos, en el Congreso y en el gobierno de Trump, este problema, y pues a Dios gracias se aminoró el problema. Sin embargo, todavía quedan algunas secuelas de eso y hoy
incluso el señor presidente de la República en el Consejo de Ministros trató otra vez de volver a encender la chispa, pero esas son las consecuencias de no tener, primero, coherencia en los candidatos que se presentan, y en segundo lugar, el que nosotros los electores tampoco tenemos la visión y elegimos a veces por pasiones. Aquí se trató de montar una candidatura a favor de un santanderiano que ya murió, y resulta que ese candidato, que no cumplió con su lealtad hacia el pueblo, porque a partir de la primera vuelta el hombre no volvió a intervenir, no volvió a participar, no salió en ninguna parte del país, se llevaron los votos y permitió precisamente que ascendiera Gustavo Petro. Esa es la prueba de que todo reino dividido es vulnerable, y entonces aquí lo que hay que hacer es, de aquí en adelante, ver más y analizar más los proyectos, los programas que se presenten, porque no podemos seguir jugando con nuestra nacionalidad, con nuestra colombianidad, ni con los 200 años de historia que se han constituido y que ayudaba a que el país estuviera en respeto y dignidad ante el panorama nacional, internacional, y ahora mire cómo estamos, que nadie nos cree, y pues tenemos que trabajar y volver a construir, rehacer lo que se destruyó en 2 años larguitos. Ex senador Víctor Velázquez Reyes, ¿recuerda usted el tiempo en el que estuvo en el Congreso de la República, tras el escándalo de la parapolítica, al señor Alfredo Saade, el papel que él desempeñaba en una UTL, al lado de un congresista, también evangélico, el yerno del pastor Satírido Santos? Pues que yo sepa, la verdad, vine a tener conocimiento de él, fue ahora cuando resultó de candidato presidencial. Pero entre otras cosas, no me convence. Primero, creo que si él es cristiano, le faltan las características que yo he dicho. Le falta la identidad propia y el sentido de pertenencia, porque ha tergiversado. A él le preguntaron que si gobernaría con la Biblia, y él dijo que no, que lo haría con la Constitución. Eso implica para mí que él es abogado, porque vine a saber que él es abogado, que trabajó mucho tiempo en el Congreso, pero si es abogado, pues desconoce la Constitución, porque la Constitución habla de Dios. Significa que Colombia es un estado teísta, no laico. ¿Cierto? En primer lugar. En segundo lugar, Colombia ha dicho a través de los más altos tribunales de justicia, como la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente con la Corte Constitucional, que cualquier proyecto de ley que viole el preámbulo de la Carta es inconstitucional. Y entonces, por ejemplo, con el tema del matrimonio homosexual, a él le preguntaron sobre esa temática y él dijo que no, que él respetaba porque en Colombia se ha aprobado el matrimonio. No, en Colombia jamás se ha aprobado el matrimonio homosexual o lésbico. Y el matrimonio en Colombia es entre un hombre y una mujer. Que no ha habido artículo 42, Constitución Política de Colombia. Correcto, que no ha habido ninguna persona que denuncie ante la Comisión de Acusaciones a esos magistrados que tergiversaron y que dijeron que podían haber uniones homosexuales, y a este notario que resultó casando y que a 3 hombres. Es absurdo. Eso no tiene ni pie ni cabeza. Y precisamente, tan es cierto lo que estoy diciendo, que alguien demandó un contrato de la Iglesia Católica de un sacerdote católico que vendió 600 Biblias a la iglesia, a la policía, diciendo que ese contrato no se podía hacer porque Colombia era un estado laico, y resulta que yo me hice parte en esas tutelas y ahí se quedó. Ese contrato fue válido, se vendieron las 600 Biblias por la Iglesia Católica, y yo defendí me hice parte en esa tutela, defendí también las expresiones Dios y patria en el escudo de la policía, porque alguien demandó diciendo que era laico
que eso tenía que acabarse, demostramos que no era cierto, alguien demandó posteriormente a que se quitara de la Corte Constitucional el crucifijo, y yo siendo cristiano evangélico, respetando a los católicos, me hice parte también de esa tutela, porque dije que eso no violaba nada y Colombia no era laica. Entonces, y con la misma tesis, pues precisamente en la Comisión Séptima del Senado yo fui el autor del hundimiento del famoso Unión de Parejas del Mismo Sexo que presentó Clarinés Ramírez, Lorinés Ramírez, hoy en día ministra del Trabajo. En esa época ella presentó la Unión de Parejas del Mismo Sexo, yo enterré ese proyecto y después hacia el 2014-2015 fui invitado por el presidente del Senado de la época, el narillense que murió de COVID, Maya Enríquez, fui invitado y se constituyó en sesión informal, fui escuchado y la ponencia era de Roy Barreras y también precisamente intervine. La comisión se declaró en sesión informal para poderme oír y precisamente con el respaldo de el senador de Barranquilla, que en paz descanse, que parecía que siempre dormía porque permanecía con los ojos cerrados, enterramos ese proyecto presentado por Roy Barrera. Total que eso no tiene futuro y este doctor Alfredo Sade, pues no es representante del pueblo cristiano evangélico. Cierto. No sé de dónde le han dado tanta bombo. ¿No es pastor? Porque no es pastor. Ahora aparece por allí con una personalidad jurídica, pero él no es pastor ordenado, no es reconocido. Y pues yo personalmente no lo distingo como que represente al pueblo evangélico, y antes por el contrario, yo he dicho que él no representa al pueblo cristiano, ni que se puede atribuir facultades que no tiene. La Confederación Evangélica Colombiana ha dicho públicamente que no lo reconoce como, no es pastor ordenado. Cierto, cierto. Doctor Víctor Velázquez Reyes, ex senador de la República. Usted militó en el partido de la U, muy cercano en sus afectos al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sigue luchando por el partido que fundó hace más de 35 años, Unión Cristiana. Confiamos en Dios que se logre recuperar la personalidad jurídica. ¿Va a aspirar en estas siguientes elecciones congresionales al Senado de la República? Bueno, la verdad es que quebrantos de salud han impedido mi participación y ahora pues estamos saliendo de una crisis de salud y por supuesto si logramos recuperar la personería de la Unión Cristiana, pues estaríamos dispuestos a prestar nuestro nombre para representar al pueblo evangélico, a este sector social de nuestras colombianidad, precisamente para las elecciones a Senado de la República. Qué bueno. Ese discurso suyo de hace 15, 20, 25, 30 años, que algunos pastores incluso rechazaban, que era monotemático, hoy el país está padeciendo el no haber escuchado esa atalaya a través suya que Dios nos permitió en algún momento de la historia laboral acompañar, que acompañamos hoy y que acompañaremos si Dios nos lo permite mañana, doctor Velázquez. Muchas gracias. La verdad es que sigue vigente. ¿Qué decíamos nosotros en esa oportunidad? En esa oportunidad decíamos nosotros que hay que hacer una reforma a la justicia. Decíamos que había que hacer una defensa de la familia y como tal debíamos hacer una defensa de la educación, porque esos valores de la familia hay que transportarlos precisamente a la educación.
y atacábamos la famosa ideología de género. Hoy está en vigencia. Mire que el presidente actual de los Estados Unidos ha dicho precisamente que en los Estados Unidos se acabó ese jueguito de un tercer sexo. En nuestra constitución única y exclusivamente ampara al hombre y la mujer. Y no es ninguna cosa en común que se procure con la Agenda 2030 destruir los valores de la familia, hasta el punto que ahora en algunos países, especialmente europeos, han presentado proyectos para legalizar hasta las uniones, las relaciones entre seres humanos y animales. Por eso consideran incluso hasta los perros, gatos, ahora los hacen y los consideran como conformantes de la familia. Total que lo que decíamos ayer sigue vigente hoy. Hoy hay que hacer una reforma a la justicia, hoy hay que hacer una gran defensa de la familia y hoy hay que hacer una gran defensa de la educación, sobre todo de los valores y el respeto de los niños. Doctor Víctor, le agradezco mucho. Entonces, en conclusión, no es factible que el gobierno logre que pase en el Congreso de la República su reforma tributaria con ese artículo, con ese articulito, con ese orangután de que los lugares de culto tengan que tributar de sus diezmos y ofrendas. No es posible, precisamente por el acuerdo, por el concordato entre Colombia y el Vaticano, y menos por la ley estatutaria de la libertad religiosa y por las sentencias de la Corte que ya mencioné. La sentencia es 027 de 1992 y que es precisamente la sentencia que declaró inexequible 16 artículos de la ley 20 del 74, que es el concordato con la Iglesia Católica. Cuídese mucho, abrazo fuerte, saludos en casa. Doctor Velázquez, muchas gracias. Mis respetos a usted y a su familia. Gracias. Un abrazo, bendiciones. Este programa también se verá en nuestro canal de YouTube. La producción es de Marta Cobos. Permiso, muy amables.